Y aparte, si es que ustedes quieren citar o hacer alguna referencia, también arrastran la herramienta de referencias, escriben el nombre del libro y buscan entre todos los PDFs que tienen y hacen la referencia de inmediato, o sea, le coloca el nombre del libro, el autor, la editorial, el año, todo. Súper bueno para... Y aparte que compila. Ustedes pueden hacer una compilación y va viendo varios detalles de ortografía, redacción y puntuación. Espectacular ese software. ¿Cómo se llama? No recuerdo bien, pero no sé si era Flex o algo por ahí. Un editor de texto. Lo voy a averiguar porque yo lo necesito. A ver. ¿Lo guardan en un Word o hay que tener un PDF? Mira, se ocupa para hacer papers, publicaciones internacionales sobre alguna investigación. Ya el Word ya... Estamos hablando, por ejemplo, de Photoshop y Paint. Aguante Paint. Ya. Todo comienza con un sistema eléctrico. Ya habíamos conversado por qué tiene que ser eléctrico. Que tiene una configuración RLC pasabajos. ¿Ya? Bueno, también los filtros pasabajo, pasabanda, pasalto. También lo habíamos visto eso. Ya, ahí. Entonces, ese sistema, los pasos que están a continuación son de cómo trabajar la función de transferencia, cómo obtenerla a partir de las ecuaciones características del sistema. ¿Ya? Entonces, aquí hay solamente una equivalencia, cambio de variable, de lo que es la bobina, el condensador, la resistencia, reemplazados por Z. ¿Ya? Y de ahí, bueno, dependiendo de lo que se maneje más, ley de nodos, Kirchhoff, empezar a describir el sistema matemáticamente. Entonces vamos a tener las ecuaciones, se iguala después a 0, ¿ya? Entonces, a partir de esa ecuación característica, comenzamos a trabajar en MATLAB. Lo primero es declarar con el comando sims las variables que uno va a utilizar. Porque si no las declara, MATLAB, por ejemplo, al escribir BI, BO, Z o S para el caso de Laplace, MATLAB les va a decir que esa variable no existe o no está declarada con algún valor. Entonces, con sims ustedes declaran todo lo que tiene que ver con letras. Y pueden multiplicarlas, sumarlas, como quieran. ¿Ya? Luego de la ecuación, ¿ya? EQN, o sea, EQ1, declarada con ese nombre, pueden elegir el nombre que ustedes quieran. Esa ecuación está escrita aquí, como EQ1. ¿Ya? Eso es eso. Sencillo. Entonces, más abajo, ¿qué es lo que queremos? Encontrar o despejar VO, voltaje de salida, a través de un solve, comando solve. Ustedes pueden despejar de cualquier ecuación una variable, aunque sea una ecuación compleja, que tenga raíces, que tenga logaritmos, que tenga lo que tenga, porque MATLAB es una herramienta matemática muy potente. Con solve ustedes despejan una variable de una ecuación. En este caso, de la ecuación 1 yo quiero obtener VO, y eso va a ser asignado, el resultado de esto se va a guardar en la variable VO. ¿Ya? Después incorporamos VI, porque siempre en todo lo que es función de transferencia tenemos como, de manera general, como requerimiento general, la salida partido por la entrada. ¿Ya? Bueno, después de eso quedan estos zetas y después hay que reemplazarlos, hay que cambiar los zetas por RLC. Z1 es la bobina, Z2 el condensador y Z3 la resistencia. Ahora, expresados todos estos términos en Laplace, la bobina es L por S, el condensador es 1 partido en S por C, y la resistencia es simplemente resistencia. ¿Ya?
no está en dominio de la letra S. Por lo tanto, después de declarar esto, los zetas, uno debe tomar esto. Ustedes lo pueden copiar y después lo pegan y lo ejecutan. Y allí se va a ver reflejado el cambio de los zetas a las RLC. O sea, es copiar lo que tenían acá y ejecutarlo de nuevo. ¿Ya? No les queda directo así. Ustedes pueden usar allí de manera adicional los comandos pretty y el comando simplify. ¿Ya? Recuerden que pretty toma esto y lo muestra como ustedes lo escribirían en el cuaderno. O sea, una fracción no queda escrita así, sino que en este caso quedaría, por ejemplo, 1 partido S por C. ¿Ya? Como ustedes lo escriben en el cuaderno. ¿Ya? Lo que hace el pretty. Lo que hace el simplify, aquí aparece como simple por la versión de MATLAB que en sí, la diferencia de versiones de MATLAB. El simplify lo que hace es resolver polinomios. Por ejemplo, ya este término se elimina con este otro, este que está sumando y este está restando, se anulan, ya empieza a hacer todo el arreglo algebraico. Empieza a multiplicar este paréntesis, si tienen dos paréntesis lo multiplica entre sí, todo eso es el simplify. Exacto, es una reducción. ¿Ya? Ahora, nosotros debemos asignar valores a esto. ¿Ya? R cuánto vale, C cuánto vale y L cuánto vale. Por lo tanto, en el comienzo del ejercicio está 100 ohm, 100 milihenrios y 100 nano o 100 microfaradios. Está el comienzo. 100 microfaradios. ¿Ya? Ahora, yo tomé un pantallazo equivocado de resultado de esto. Es decir, declaramos R vale 100, L vale 100 milihenrios y el condensador vale 100 microfaradios. Entonces tienen que escribir, al igual que en el paso anterior, estas constantes, aquí R, L y C. ¿Ya? Ah, se me olvidaba, declarar la letra S, porque también involucramos acá la letra S por aquí, y se va a estar por ahí multiplicando con otra S para que quede, por ejemplo, S cuadrado. ¿Ya? Profe, ¿en esa cuál eran los L? Porque había un L, ¿no? El segundo era Exacto. A ver, mira, Z1 es igual a LS. ¿Ya? Z2 es igual a el 1 tiene 1 partido en SC. Oye, aparte que el 1 va dividido por el ¿Ya? No lo hace. Claro, se nota poca la diferencia entre el 1 y la L. ¿Ya? Eso principalmente. Entonces, ya tenemos este resultado, ya lo tenemos expresado así. ¿Ya? Lo único que queda es cambiar. R cuánto vale, entonces R igual a 100, L igual a tanto, condensador igual a tanto. Y después toman esto, lo copian y lo ejecutan de nuevo tal como está esto y lo va a asumir, pero con el valor que ingresaron en R ya va a estar con números. Les debiese mostrar algo así, en donde, insisto, yo tomé aquí un pantallazo del modelo del resultado equivocado. ¿Ya? Esto debiese ser 0.001 porque todo está con 1, 100, la bobina 100, condensador 100, 1 por 1 por 1, 1. Van a variar los ceros, ¿ya? Por el tema del exponente. Pero no, debería darle un 2, ¿ya? Y yo a partir de aquí hice todos los cálculos, todo el procedimiento a continuación, ¿ya?
En sí. Puede que acá le muestre un S cuadrado dividido en 100.000, por ejemplo. Que si ustedes lo llevan a la calculadora va a ser lo mismo que esto. Va a estar expresado de alguna manera distinta, pero es lo mismo, es el mismo número, es el mismo resultado. Bueno, aquí está el resumen de todos los comandos. La declaración de los Z, la EQ1, el solve para despejar el BO partido por B y la salida partido por la entrada. Después declaramos RLC y S. Decimos que Z1, Z2 y Z3 va a equivaler al LS, 1 partido por SC y la R, todo eso, ¿ya? Lo que no está aquí es la declaración de cuánto vale R, cuánto vale bobina, los números. Entonces ahí le asignan los números. Después el Simplify, aquí dice simple, pero es una versión más antigua. ¿Ya? Y el ¿Cuál tiene prohibir. Simplify para nosotros? ¿Cuál es la idea? Simpli, con la Y al final. Simplificar en inglés. Ya, pero así, con simpli y el último Y. Es simplify. Simplify. Ahí está. Simplify. Como termina con Y, así como eso. Spotify termina con Y. Sí. No, termina con I. No, Ah, no. Con Y. ¿con Y? Premium tiene un terrible parche, no puedo nada. Ah, tiene una APK. Se me la beca. Ah, ¿A qué va a pagar? está bien. Tenía Netflix, pero la cerraron. Me cagaron. Ya. ¿Cuál es la APK? ¿Qué significa APK? Una app, pero craqueada, con licencia craqueada. ¿Ya? Pero miren, ¿cuál es el tema? La función de transferencia, esto es solamente procedimiento para sacar una función de transferencia, pero ojo que no va a estar expresada en dominio de la clase. O sea, a esto como resultado final no pueden, si bien tiene la letra S ya, una fracción, ustedes no pueden aplicar los comandos, por ejemplo, step, pz, bode, rlocus, no, porque eso es una ecuación nueva. No está declarada como TF, paréntesis, numerador, coma, denominador. No está declarado como T, con el comando TF, Transfer Function. Con TF, ustedes allí pasan al dominio o en tiempo continuo, ya en Laplace. La transformada S. A diferencia de tiempo discreto, la transformada Z. Ya. ¿Cuál es el tema? Es una función de transferencia simplemente, ¿ya? Aquí no, todavía no empieza lo que se les pide a ustedes en el informe. Entonces, nosotros vamos a llegar a la ecuación y después podemos declarar que Pero está easy, profe, está easy. Exacto. Ya. Se requiere que en el diagrama de Bode, que esto presenta ahí un pic, ¿ya? Ese pic tenga una característica de 10 decibeles a la frecuencia de 314 radianes por segundo, lo cual aquí no se cumple. Se solicita 10 decibeles a los 314, pero esto presenta 153.59 decibeles a los 612 radianes. No cumple con el requerimiento. Entonces, se debe empezar a jugar con los valores de la función de transferencia, ¿ya? Ensayo y error, ¿ya? Jugar con los valores hasta que den con una función de transferencia tal que cumpla con el requerimiento, que a esa función de El transferencia. denominador en
sea, para saber cuál es la bobina, el condensador, ¿se podía identificar con el denominador? ¿No? ¿Cuál es el primero? Es que mira, este es R por L por C, este es solamente L y este es R. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? Mediante ensayo y error se tomó la función de transferencia obtenida, se llegaron, bueno, se determinó ahí esos valores, es un proceso extenso, ¿ya? Harto tiempo les va a tomar, pero media hora, pero con tu paciencia va a ser una eternidad. Ya empezaron a jugar al computador. Entonces, llegó a los 10 decibeles, en ese pic, 10 decibeles, 314 radianes por segundo. Se logró ese requerimiento, pero se presenta un problema. Ocurre a esa frecuencia de 314 un desfase de menos 81.1 grados. Entonces tenemos que empezar ahí a arreglar esto, a compensarlo. Bueno, esto todavía no. Ya. ¿Cuál es el tema? Tenemos una señal, bueno, la de color azul, por así decirlo, la entrada, ¿ya? La entrada que está a 310 volts, si no me equivoco, ya ahí lo vamos a corregir. 310 volts a una frecuencia de 314 radianes partidos por segundo. El tema es que si aplican ustedes a este bloque de entrada, si ustedes aplican en Simulink un Cinewave, ¿ya? El bloquecito que es así, ¿ya? Un Cinewave con estas características, ok, la señal azul, la entrada, la señal verde, la salida. Claro, tenemos un problema que las señales no son iguales. Primero la amplitud y segundo en fase. La amplitud la corrigen ustedes con una ganancia. Estamos alrededor de los 1000 y por acá estamos alrededor de los 300. O sea, esta señal es como 3 veces menor que la salida. Atenuémosla 3 veces. ¿Ya? Entonces ahí ustedes aplican una ganancia. Para poder atenuar tiene que ser 0, ¿ya? Entonces acá tenemos 3.16, ya por efecto de decimales. Teníamos señal de entrada 311 volt de entrada y de salida 967.9 volt, ¿ya? Dividirlo da una ganancia, bueno, la salida es 3.16 veces más grande que la entrada, por lo tanto se atenúa a 3.16 veces, es decir, una ganancia de 0.316, ¿ya? Y con eso corregimos el problema de la amplitud. Y si se fijan, las dos señales acá, parejitas en los 311 volts. Listo. Siguiente problema, las señales aquí están desfasadas unas con otras. Y ahí es donde entra a jugar el compensador. Pasa todo en adelanto en este caso. ¿Ya? Pero ya tenemos un desfase de menos 81 grados y ese menos 81.1 lo sacamos del bode. Ahí en el bode está. Un filtro pasa todo en adelanto. Entonces, la estructura del filtro electrónicamente, ¿ya? Las ecuaciones de funcionamiento del filtro para poder sintonizarlo. Ya tenemos resuelto el problema de la amplitud, ¿cierto? Por lo tanto, no tenemos que presentar cambios de decibeles en el filtro, pues si no nos va a amplificar o nos va a atenuar según los decibeles que presente. Pero tenemos que corregir 81 grados. La función de transferencia para el filtro, acá está, ¿ya? Hasta que finalmente llegará a esto, la ecuación del filtro. ¿Cuál es el tema? ¿Qué valor de resistencia y qué valor de condensador aplicamos?
En este caso nos damos un condensador fijo, un valor, ustedes lo asignan, ¿ya? 10 microfarados, por ejemplo. Entonces la única incógnita que me queda por resolver es la resistencia, ¿cierto? Entonces, ok, empezamos a hacer los cálculos. 50, esto es una constante, 81 grados que quiero corregir, positivo, ¿ya? De aquí, despejando. Ah, esto es una C, aquí hay un error. Me chispoteé la ecuación. C. Y finalmente da un resultado de 372.7 ohms. A multiplicar los microfarados con la resistencia, da finalmente la ecuación del filtro acá. ¿Ya? Le aplicamos bode al filtro. La magnitud en cuanto a decibeles debe presentar 0, como se muestra acá. 0 decibeles, ok, no va a atenuar ni amplificar. Y a los 314 radianes tiene que compensar en 81.1 grados, porque el sistema original tiene un desfase de menos 81.1 y acá son más 81.1, 0, ¿ya? Ahí compensamos. Por lo tanto, se aplica el filtro en serie, ¿ya? O sea, tenían ustedes el Cinewave, tienen ustedes la función de transferencia, ¿ya? Tienen ustedes la ganancia, la de 0.316 para la amplitud, y al final el filtro. Un osciloscopio, comparamos la salida con la entrada, y finalmente nos da este gráfico. Tenemos ajustada la amplitud y también el cambio de fase, es 81 grados. Entonces las dos señales ahí se ven transpuestas. Ya. ¿Cuál es el tema? ¿Delante cambió algo en el informe que ¿Cómo? ¿Cambió algo delante en el informe? ¿O una C, algo así? Ah, esta ecuación. Esto aparece como R, pero tiene que ser una C. Aquí me equivoqué. ¿Sale como C? ¿Sale como C? Telepatía. Porque la ecuación es de acá arriba, 2πRC, ¿ya? Y FO. Entonces si despejas FO, si lo sacas, te va a quedar la R afuera y el FO aquí adentro y esto se mantiene como C, ¿ya? Creo que en el informe tenemos que poner el paso a paso. El procedimiento. O la ecuación final que le doy. ¿Qué función de transferencia ustedes tienen que trabajar? Eran 2 decibeles como pic a los 3,5 radianes. Bueno, le saqué una foto. ¿Cuánto sería, por ejemplo, R9? Claro. ¿Y R qué sería ahí? Estábamos jugando más que poner Está puro botando paloma. Pero empezaba esto. sí, 2 decibeles que 3,5 radianes. Oye, son las 9:35. no vayamos, el clase. Pero con los rombos que Ya, la bueno, contamos que- revisar la web. Ahora, pongan atención. En todo lo que expliqué, ya, listo. Pero ahora sí tienen que poner atención. Profe, aquí se la mayoría que estamos aquí. No, se va a ir. Ah, lleva el Magulin. Lleva como 15 minutos para darlo. El Mao, ¿cómo? Más. Y el Mao. ¿Tomás el Quiso? ¿Se llama Tomás el Quiso? Mira, Marco Antonio se llama. Más Antonio. Don Marco me dijo lo que- Ah, pero pongan atención.
A ver. Van a tener que modificar los parámetros, ¿ya? Ese parámetro, este parámetro, este parámetro y este parámetro. Lo van a tener que modificar, ¿ya? Hasta que ustedes lleguen a una función de transferencia donde le apliquen bode y se va a generar un pic, ¿ya? Y ahí 2 decibeles 3,5 radianes, esa frecuencia, ¿ya? El tema es que el gráfico de la fase les va a dar algo así. De hecho, esto es... Ya yo ya me di el trabajo de buscar la función de transferencia. Les va a dar algo así. Entonces ustedes, ok, ya cumplimos 2 decibeles. Frecuencia 3.5 radianes. ¿Cuánto desfase hay que corregir? Y resulta que entre acá y acá van a estar dentro de la frecuencia. 3,5 radianes. El problema, ¿cuántos grados? Menos 70, menos 71, menos 89 grados. Y todos esos grados están dentro del 3,5 radianes. No es como el caso de del Word, que ustedes tenían un único punto, una única frecuencia. ¿Ya? No es ese el caso. Entonces, la pregunta es, ¿qué frecuencia entonces tomo si todas estas frecuencias cumplen con las radianes? ¿Ya? Entonces le hago un negocio. Yo le entrego la función de transferencia lista y ustedes tienen que buscar qué frecuencia me sirve, porque quizás 70 grados me va a dejar ahí la señal. ¿Ya? Quizá, no sé, por ejemplo, si pruebo la de 80 grados, va a ocurrir un desfase por acá en la señal. Y la idea es que quede una transpuesta con la otra. ¿Ya? Y para hacerlo más fácil, un script, ¿ustedes qué van a ingresar? Valor del condensador. ¿Cuánto? Listo. Va a calcular ahí, ya. Resistencia, perdón. Valor de los grados. El ángulo en sí. ¿Cuántos grados hay que corregir? Y empieza, ya. Resistencia va a ser igual a tanto. Función de transferencia, yo se las doy. ¿Ya? El filtro. Y les va a entregar ahí el filtro listo. Después, bode al filtro. Y verificar cuántos grados corrigió. ¿Ya? O sea, su trabajo no va a ser buscar cuál es la función de transferencia. Su trabajo va a ser cuál frecuencia me permite a mí como resultado final llegar a una cercanía. No les va a dar exacto uno como resultado ya final, a donde ustedes tienen que llegar, no les va a llegar así perfecto. No, ya no se calienten la cabeza si no les da así perfecto, la perfección. Porque va a haber un tema de decimales, mucho tiempo, y es de aquí va el martes. Si les da así, y la otra, como resultado, la señal de salida desfasada, ahí, por ahí por el lado, bien. Con eso ya, bien. ¿Ya? Entonces, insisto, puede que no sea 71.0009899. ¿Ya? Puede que no sea 71 exacto, puede que sea 71.00092 o 00093 y van a estar probando frecuencia ahí, 100 frecuencias distintas. ¿Ya? O sea, no sé quién pegaba en eso. Algo parecido, algo ahí, lo más cercano, a lo donde llegue lo más cercano una con otra. ¿Ya? La función de transferencia, ¿cuál es?
que tenía ahí. Por 9 para hacer la resistencia. Ese cuadrado que va a ser. Era el condensador. Eso. Profe, por ejemplo, en el caso de la función de la que está el 9 partido por el S cuadrado, los 9 vienen a hacer la resistencia, ¿cierto? Y si no es resistencia y era bobina, porque en vez de empezar ahí, en vez de ser un LCR, es un RCL. Si le cambiaste el condensador por la bobina, ¿cómo puedes saberlo ahí con números solamente? Uy, No tengo ni idea, no sé cómo Vamos. Un Daihatsu Flashback gris. Recuerden que es con índice, introducción, desarrollo, conclusión, referencias. El martes se lo entregamos Físicamente, Dice introducción. ¿Hasta qué le clase? Y si para jueves, introducción, en la prueba de... No, era. Igual que empezaba, ¿no?